Génesis, clase 2, audio 7. Bien, llegamos al capítulo 9 de Génesis. Estamos ahí todavía continuando con todo lo que fue el diluvio. Y leemos, entonces, Génesis 9.1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra, sobre toda aves de los cielos, sobre todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está en la tierra. Muy bien, aquí entonces vemos el establecimiento del pacto. Generalmente se llama este pacto el gobierno humano. Dios va a hacer un pacto con Noé, con toda la descendencia, o sea, con la humanidad. Y en parte, la última parte, va a ser un pacto con toda criatura viviente, ¿no? Y este pacto es un pacto incondicional, porque es Dios quien se compromete, y para que se cumpla esto no hay una condición que deba cumplir el hombre. En la Biblia vamos a encontrar varios pactos, algunos de ellos condicionales, o sea que hay obligaciones de las dos partes, del hombre y de parte de Dios, para que se cumpla lo que Dios promete. Y otros pactos, como en este caso, son incondicionales. Solamente Dios se compromete y no hay condición que deba cumplir el hombre para que esto ocurra. Bien, ¿en qué consistía este pacto? Bueno, lo leímos. La primera parte del pacto tiene que ver con la alimentación. Dios le dice a Noé que, versículo 3, que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, hasta aquel momento, Noé, los animales, comían vegetales, comían plantas, comían frutas. Pero ahora Dios va a hacer este cambio, ¿no? Un cambio en la dieta, o sea, le permite al hombre también alimentarse de otros animales, y pone la salvedad de que no debía comerse con la sangre en el animal, que eso después se va a extender en la ley de Moisés para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esa era la primera parte del pacto. La segunda parte, en el versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, esta parte del pacto tiene que ver con que ahora se le permite al hombre castigar el homicidio y se permite la pena de muerte, ¿no? Por el hombre su sangre será derramada. Esto, si recordamos audios pasados, que Dios no lo permitió con Caín. Caín había matado a su hermano Abel,
pero él no permitió que ningún otro hombre toque a Caín. Lo vimos también Lamec, cuando citamos a Lamec, caso similar. O sea, Dios no permitía que el hombre castigara el asesinato de Caín o de cualquier otro asesinato que haya ocurrido, seguramente muchísimos, en todos esos años. Pero ahora esto cambia. Ahora dice que el hombre sí, la autoridad humana sí va a poder demandar y ejecutar el castigo sobre el delincuente. Muy bien, y la tercera parte del pacto tiene que ver con una promesa en la cual Dios se compromete a que no iba a haber más un diluvio sobre la tierra, que sabiendo de que el corazón del hombre es malo y que si bien todos los que ahora quedaban eran creyentes, podemos decir, en el futuro la maldad iba a volver a surgir, pero sin embargo Dios se compromete a que no iba a haber más no se iba a destruir más la vida en la tierra a través de un diluvio. Y para certificar eso, como una señal de esa promesa, establece que el arco iris, que es lo que se suele formar en momentos de lluvia, cuando la luz refleja en las nubes agua condensada y se arma ese arco iris, se establece eso como una señal. Probablemente nunca habían visto un arco iris antes, porque no llovía en la tierra. Entonces, y en el diluvio no llovía tanto que tampoco habrá habido ningún arco iris, pero ahora Dios va a usar eso y va a decir que esa es la señal de ese pacto. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Muy bien, y acá tenemos esta historia que nos cuenta la Biblia, y no sabemos cuántos años pasaron después de que ellos salieron del arca, pero sin duda pasaron muchos años, o varios años, porque ahí ya se nombra a Canaán, uno de los hijos de Cam, como gente que ya estaban, ¿no?, en ese momento. Entonces, vemos que Noé plantó una viña y que se emborrachó, ¿no? Y parece que Dios enseguida nos quiere mostrar que el diluvio no fue la solución para el problema del pecado, ¿no? Inclusive vemos Noé, del quien la Biblia le dice que era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Bueno, acá tenemos un triste episodio en su vida, ¿no? Él se emborracha, y no es que se emborracha, digamos que, tomó un poquito de más, estaba alegre, estaba totalmente poseído del alcohol, ¿no? Él no se daba cuenta de lo que pasaba y al final dice que después se despertó de su embriaguez. O sea, una situación muy triste para un hombre de Dios. Pero bueno, lo que narra aquí es que Cam, el menor de los hijos de Noé, dice, vio la desnudez de su padre y se lo fue a contar a sus hermanos. Y bueno, y lo que hacen Sem y Jafet, los dos hermanos más grandes, ¿no? Ellos, dice que pusieron ahí, se taparon los ojos con ropas, caminando hacia atrás, cubrieron a su padre, y no lo vieron en esa situación en la que él estaba, ¿no?
Y después, bueno, cuando Noé se entera de lo que pasa, él va a proferir una maldición contra Canaán. Varias cosas que podemos notar. El tema de honrar a los padres, sabemos que es un mandamiento bíblico, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, pero culturalmente hablando, no solo, todavía no estaba escrita la Biblia, pero en la antigüedad era algo sumamente prioritario, digamos, que los hijos debían honrar a sus padres, ¿no? Y qué épocas distintas vivimos hoy. Eso ya no es una prioridad, lamentablemente, pero nosotros debemos entender que es nuestro deber honrar. Honrar tiene que ver con darle el lugar que corresponde, con considerarlo, ¿no? Y que los padres nunca pueden ser un estorbo de los hijos, ¿no? Ellos tienen todo el derecho de recibir honra y respeto. Entonces lo que aquí pasó fue que Canaán lo ve a Noé desnudo, borracho, probablemente ahí fuera de sí, en una situación probablemente triste. Y uno dice, bueno, si lo vio, ¿qué va a hacer? Pero aparentemente, ahí el relato dice que él le fue a contar a sus hermanos, la palabra que se utiliza da la idea de que se lo fue a contar como alegremente, como que era algo gracioso, ¿no? Como que de alguna manera se mofaba o se burlaba de la situación de su padre. Y bueno, sus hermanos tuvieron una actitud totalmente distinta, ¿no? Ante esta situación. No es que se fueron con cama a reírse de cómo estaba el padre, sino que ellos se cubrieron, caminaron hacia atrás, todo con mucho cuidado para cubrir a su padre y ni siquiera lo vieron desnudo, ¿no? En esa situación. Entonces vemos dos actitudes que fueron muy diferentes entre los hijos de Noé. Ahora, cuando Noé dice despierta de su embriaguez y se entera, bueno, él va a dar una maldición acá. Y lo segundo que notamos es, bueno, ¿por qué maldijo a Canaán? Canaán era uno de los hijos de Cam. Y aparentemente no, a quien nombra el relato es a Cam, pero la maldición va a ser contra Canaán, no en realidad contra Canaán, contra la descendencia de Canaán. O sea, cuando se nombra a Canaán, pero en realidad está hablando de la posteridad de Canaán. Cuando dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos, y después dice, sea Canaán su siervo de Sem, y sea Canaán su siervo de Jafet. O sea, Canaán nunca fue siervo de ninguno de sus hermanos. En otro pasaje que vamos a ver más adelante va a decir, Dios le va a decir a Rebeca que el mayor servirá al menor, o sea, Esaú y Jacob. Y la verdad es que nunca Esaú sirvió a Jacob en toda su vida, nunca fue su siervo, nunca. O sea, al contrario, fue Jacob el que tuvo que ahí tratar de que no lo matara a su hermano. Pero no está hablando de ellos como personas, está hablando de la posteridad, ¿no? Está hablando del pueblo que iba a surgir de Jacob, del pueblo que iba a surgir de Esaú, y en este caso acá está hablando del pueblo que iba a surgir de Canaán y de Sem y de Jafet, que iban a ser siervos, la descendencia de Canaán, de la descendencia de los otros dos hermanos. Pero entonces, ¿por qué la maldición fue sobre Canaán? Bueno, eso no lo sabemos. Quizás Canaán estuvo presente ahí con Cam. Quizás también tuvo esa actitud. No lo sabemos. De todos modos, tenemos que entender algo. Que haya maldecido a la descendencia de Canaán es menos grave que haya maldecido a la descendencia de Cam. Porque si Noé maldecía a la descendencia de Cam, significa que todos los hijos de Cam y todos los descendientes de todos sus hijos iban a ser siervos. Acá está exonerando, digamos, Noé a todos los otros hijos de Cam, que tuvo muchos hijos más. Canaán fue solo uno de los hijos, y está hablando de la descendencia de uno de sus hijos. ¿Por qué Canaán? Bueno, tal vez estuvo presente, tuvo algún tipo de participación. Lo otro que simplemente quería aclarar, porque hay algunos intérpretes que especulan y dicen que acá hubo algo más que el hecho de que
Cam vio la desnudez de su padre, sino que algunos hasta dicen que hubo un abuso sexual. La verdad es que el pasaje no dice nada de eso, no insinúa absolutamente nada de eso. Sería algo terrible y debería estar más explícito, ¿no? Lo que se lee aquí fue eso, ¿no? Que Cam vio al padre en esa situación y probablemente se mofaba, probablemente le causó gracia y le fue a decir alegremente a sus hermanos lo que pasaba.